Ya. Muy bien, bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 12 del 10 del 2024. Voy a proceder a compartir pantalla del SGA, lo que tiene que ver con la asignatura, para que poder saber quiénes están presentes en este día, ¿sí? Em, Cabrera Maricruz, Maricruz, Profe Cisna, disculpe. Lo que pasa es que la compañera Mari está teniendo un poquito de problemas con el internet, pero sí va a entrar un poquito retrasada. ya. Pero sí va a entrar. Y me Sí, dijo sí, que le parece que pida estuvo eso de y favor. la admití y luego ya salió. Listo. Cango Rosa Angélica, Presente, doctora. ya, muy bien. A ver, Huachichulca Ortega Diana, Presente, doctor. muy bien. Evelyn Lisbeth, Buenos días, presente doctor. ¿cómo está? Carmen Melania, Presente, doctora. ya. Ángela Brigitte, Masa Torres Ángela, me suenan estos nombres. Ángela Brigitte, María Profe, sí, Fernanda, tal vez no tenga luz. Profe, tal vez no tenga luz. Ella no ya, sabe tener luz en la mañana. ya, bueno, sí, es para más o menos yo poder saber. A ver, Ángela Brigitte y la compañera Maricruz, que no, que todavía, bueno, va a entrar, pero estamos con esa, para poder Buenos ir días, dándome doctora. cuenta. Hola, Ya estoy presente, Maricruz, discúlpeme. ya, Sí, presente, buenos bienvenida, días. buenos días. Disculpe. María Fernanda, también de pronto están con dificultad con este problema que todos andamos con lo de la luz. Xiomara Alexandra. Presente, buenos días. Buenos días. Lisbeth Cristina. Calva, Lisbeth Cristina. Miriam Liliana. Ella le escribió en el grupo, doctora, que no tenía luz. Ya. Sí, sí, ella fue la niña justamente le estaba revisando un mensajito. Susana Michelle. Venía creo a las Presente. 9 me decía. Susana sí Presente. está. Ya. Evelyn Janet. Buenos días, ¿Cómo presente. está? Buenos días. María Eugenia. Ella tiene problemas también de luz con este doctor. Justo a esta hora, ya. Leslie Melissa. Melissa y Evelyn Angélica. Buenos, buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva actividad de la asignatura. Bueno, en realidad es una de las asignaturas muy interesante, muy bonita. Primero quiero que me confirmen si todos me escuchan bien. Sí se escucha, doctor. Sí, ya, sino para alzar el volumen. Este, mm, Voy a proceder a compartirles, gracias Angélica, a compartirles el sílabo para poder ir socializando como primer punto que tenía aquí, sí, socializar el sílabo de elaboración de informes de investigación de este periodo que ustedes están en su maestría, ¿sí? Y lo vamos a hacer un poco rápido porque este sílabo yo ya lo he subido en la plataforma ELSA y ustedes ya lo tienen para que lo descarguen. Si por acaso hay alguna situación, alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden ir haciendo, ¿sí? Nosotros normalmente aquí tenemos, bueno, esta asignatura que es de unidad de titulación y tenemos que cumplir 204 horas, ¿sí? Que están justamente en esta parte de aquí, el número total de horas, ¿ya? ¿Qué sería? En el un mes, una semana que vamos a trabajar. Los componentes de aprendizaje están considerados en estos tres apartados. En contacto con el docente, que son prácticamente 16 semanas, y aquí está en el periodo ordinario, que son prácticamente 64 horas de trabajo. Horas que las vamos a ir cumpliendo
desde los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo vamos a ir trabajando. Lunes y martes no, porque no está considerado inclusive en el distributivo, ¿no? El aprendizaje práctico experimental, que son 11 horas y media en el periodo semanales. Y en el periodo ustedes prácticamente van a trabajar las 46 horas en el periodo académico ordinario. Y el aprendizaje autónomo, que son 23 horas, que es un trabajo sin el acompañamiento docente, que son actividades autónomas realizadas desde sus hogares, que son en total en el periodo académico 94. Sumado todo esto nos da un total de 204 horas en todo la asignatura, el desarrollo de la asignatura, ¿sí? El aprendizaje en contacto con el docente lo vamos a realizar los sábados y domingos. Sí, vamos a tener las clases para poder ir trabajando e ir nosotros avanzando esta asignatura. El aprendizaje práctico experimental lo vamos a hacer dentro de la plataforma ELSA y también lo vamos a hacer a través de tutorías que ustedes virtuales que vamos a realizar dentro de los horarios de los días. Yo había conversado con la doctora Dianita para que sean los días miércoles y los días jueves, y el día viernes yo poder tener un espacio para poder revisar también estos trabajos práctico experimental que ustedes tienen en el ELSA, ¿sí? Ahora, aquí en esto yo prácticamente mi metodología de trabajo es en lo posible ir haciendo lo más que podamos actividades dentro del día sábado y los días domingo, para no acumularnos de muchas actividades al final y poder avanzar, tanto ustedes como yo, ir avanzando de a poco y no tener esa ansiedad al final de que nos toca todo presentar en una sola. Sí, entonces vamos a ir avanzando el día de hoy ya con una actividad, por ejemplo, la del ACD, ya podemos hacerla, sí, y la del práctico experimental la hacen en el transcurso de esta semana. Siempre he dejado así como un plazo de 8 días para que ustedes puedan cumplir esta actividad en el ELSA, ¿ya? Y el aprendizaje autónomo, que son las actividades que ustedes realizan de consultas, de algún ensayo, alguna actividad que vamos a ir haciendo, por ejemplo, para que ustedes puedan ir cumpliendo con estas horitas que están aquí. En total son las 204 horas, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de esta asignatura? En primer lugar, él tiene por objetivo, dice esta asignatura, fundamentar la investigación. Nosotros nos toca realizar un proyecto, sí, obviamente sería todo lo que tiene que ver con la parte teórica de la investigación, los pasos, el procedimiento, cómo hacer una investigación, la planificación, el desarrollo de la misma, y obviamente lo que vamos a hacer ya diseñar un proyecto definido, sí, que eso es como evidencia que vamos a dejar al final, sí. Luego, nada más que yo estaba planificando hacer este proyecto en el transcurso de todo ¿qué sería? Toda esta asignatura, que es casi un mes, una semana, y, y obviamente estas herramientas que yo les voy a dar va a permitir que ustedes puedan ir recopilando información necesaria para llevar a cabo su trabajo investigativo. Pero me comentaba la doctora Dianita que ustedes se van a graduar por el examen complexivo. Hay un hito o dos que se van a graduar con tesis. Entonces vamos a dedicarle las últimas 2 semanas exclusivamente a realizar y a trabajar, a orientarles sobre cómo se va a dar este examen complexivo, ¿sí? Vamos a trabajar durísimo para que puedan ustedes, en este caso, no tener dificultades y todos pudieran aprobar con el examen complexivo, aunque nos toca obligatoriamente no el trabajo de investigación dejar, sino más bien el proyecto de investigación, ¿sí? Lo que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto definido. Eso lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Me van diciendo si tienen alguna inquietud.
Ya. Los objetivos de la asignatura. Primero, en la primera unidad vamos a hacer esto, ¿sí? Fundamentar la investigación mediante bases bibliográficas que sustenten su trabajo de titulación. Les voy a enseñar cómo nosotros podemos ir recabando información, buscando información, sí, porque no es cualquier información que vamos a utilizar en este nivel, y sino ya es un nivel un poco más profundo, en donde tenemos nosotros que utilizar todas estas bases bibliográficas para que pudieran, obviamente, realizar su investigación. Entonces, vamos a fundamentar, vamos a conocer qué bases bibliográficas sustentan de primera mano, de segunda mano, etcétera, ¿sí? Eso en la primera unidad, que prácticamente nos dura una semana la primera unidad. No tenemos nada más. En la segunda unidad vamos a desarrollar el proyecto, o sea, a partir de la próxima semana ya desarrollamos nuestro proyecto de investigación, cumpliendo, obviamente, yo voy a socializarles la normativa estipulada y las líneas de investigación, así como el reglamento de nuestra universidad. ¿Sí? Yo voy a ir compartiéndoles, socializando en las clases de los sábados y domingos estos aspectos, ¿ya? Y en la tercera, que nos duraría también prácticamente, yo le había puesto para este desarrollo del proyecto 2 semanitas. Hasta ahí iríamos ya con 3 semanas. Y el definir y revisar la tesis desarrollada para dar cumplimiento al requisito de titulación. En este caso hay una o dos estudiantes que tienen tesis. Las otras compañeras trabajaríamos lo que es el examen complexivo. Entonces vamos a desarrollar algunas preguntas, vamos a hacer por equipos de trabajo, ir desarrollando preguntas para poder ir con ustedes mismos repasando en todo las clases que vamos a tener sábados y domingos, ir viendo les voy a dar los temas generales de las asignaturas que ustedes han recibido durante todo este transcurso de la maestría, y ustedes puedan ir, aunque me indicaba la doctora Diernita que ya había socializado con ustedes algunos puntitos, pero vamos a volver a recordar un poquito para poder nosotros ir retomando la información y poder trabajar y dar cumplimiento a este requisito. ¿Sí? Eso en la tercera unidad, que serían las 2 semanas últimas. ¿Ya? Y prácticamente ahí termina. Es muy cortito en sí el tiempo y están ustedes, de ahí están listas, quedan listas para ir trabajando ya en todo lo que tiene que ver el examen complexivo final que ustedes se van a presentar. Y aquí tengo ya lo de esta semana. Esta es la unidad 1, ¿sí? Aquí tengo el nombre de la unidad, que se llama Fundamentos de la Investigación. Y aquí está el objetivo o el resultado de aprendizaje que ustedes tienen que tener, que tienen que conocer. Fundamentar la investigación mediante bases bibliográficas que sustenten su trabajo de titulación. Tenemos algunos contenidos y dentro yo he tratado de poner los contenidos que nos ha facilitado la directora de la maestría, para tratar de ser un poco sintéticos, porque es muy corto una semana, ¿sí? Entonces he puesto solo la búsqueda de material, la accesibilidad de fuentes, lo que son fuentes primarias y secundarias, fuentes de primera y segunda mano, que son prácticamente temas que ya nosotros los revisamos en la universidad, en el pregrado, en el colegio. Entonces solo vamos a como hacer un recuento de todo esto. Y segunda tema, que es la investigación bibliográfica. Entonces vamos a hacer clases dialogadas. Sí, vamos a buscar información aquí tengo estas los más importantes que los he seleccionado en el Redalyc, bueno, en el Google Académico, en estas paginitas que vamos a ir viendo. Yo les voy a ir enseñando cómo vamos a ir trabajando en ese sentido. Y como práctico experimental, ya para subir al EVA, ¿sí? Que también vamos a hacer esta actividad hoy, el día de hoy y el día de mañana. Vamos a ir trabajando esto, vamos a indagar
el tipo de material para realizar el proyecto de que a ustedes les interese, pero relacionado a educación inicial, ¿sí? Vamos a realizar una búsqueda de 5 revistas en versión digital electrónica, sí, que puede ser en Ready, en Relieve, en Educar, de historia, crítica, etcétera, ¿no? Y vamos a llenar una ficha catalográfica conforme el modelo compartido. Yo ya les voy a indicar dónde lo tenemos compartido para que ustedes ya les dejé listito solo para que pongan su nombrecito y vayan llenando la información que piden la ficha catalográfica. Sí, ya está listito ahí para que ustedes vayan llenando la ficha. Eso para subir en ACD el día de hoy que vamos a hacer, de hoy y mañana. Y a ver, Evelyn, ahí le escucho. Levantó la Perdón, mano. doctora. Solo una pregunta. Lo que pasa es que a mí se me va la luz a las 10 de la mañana. Entonces quisiera saber Sí, cómo, si va a estar habilitado el trabajo para sí, subirlo hasta sí. más tarde Tiene, no, o la cómo sería. habilitación del trabajo, Evelyn, les he dejado por este mismo inconveniente que todos tenemos, porque yo no sé en qué hora se me va a ir la luz hoy día, me dan nuevo horario y hoy amanecí con luz desde las 3 de la mañana, creo. Entonces, ayer en cambio tenía las 8:30. No sé a qué hora se me vaya a ir la luz. Está aperturado para que lo cumplamos esta actividad hasta el fin de la otra semana que nos vamos a ver, hasta el Ah, sábado, ya, ya, ¿sí? ya, doctora, Así disculpe, están muchas todas gracias. las actividades, sí. Por eso mismo dejé este espacio así. Y segundo, tenemos la otra actividad de práctico experimental, que ya es llenar también hacer la búsqueda, pero ya no de revistas, sino de libros, de 5 libros. Anteriormente tenía de 10, pero les había puesto de 5 para poder ir avanzando por el mismo hecho que se nos va la luz y no teníamos mucho tiempo. Entonces, al momento que llega la luz, podemos ir revisando. Sí, dice de autoría colectiva o individual, no pasa nada de si es de una persona escrita o de dos o de 5, qué sé yo, pero que contenga información directamente relacionado con el tema que vamos a delimitar incluso el día de hoy. Vamos a decir, vamos a buscar una información, me gustaría investigar sobre la dislexia de los niños o sobre algún trastorno de conducta de niños, etcétera, ¿no? Ya les voy a compartir las líneas de investigación para ver cómo vamos a ir trabajando en ese sentido. Y para dar cumplimiento al aprendizaje autónomo, ¿sí? Esto es el trabajo que ustedes van a ir haciendo, ¿sí? Leer y revisar fuentes bibliográficas de varias revistas, autores con respecto a temáticas planteadas por ustedes, ¿sí? Permitiendo diferenciar un enfoque de otro. Entonces vamos a leer un libro que dice este concepto, si es conductista, si es no se tiene otro enfoque, y vamos a ir analizándolo con otro autor que tenga otro enfoque y vamos a ir comparando. ¿Cuál es el que más les interesa? Lo recogemos nosotros y lo pegamos, lo copiamos y lo pegamos. Obviamente hay que ir anotando la fuente de donde nosotros sacamos. Y si es que es fuente primaria o fuente secundaria. ¿Ya? Eso en la primera unidad es lo que vamos a hacer en esta semana. Lo que vamos a hacer en la segunda semana, aquí tenía las estrategias de evaluación. Sí, yo lo que vamos a considerar un poco es el debate, lo que voy a considerar es la presentación de la ficha, sí, esa tenemos que presentarla. Vamos al final, por ejemplo, me parece que la prueba de esta unidad de fuentes de primera mano, fuentes de segunda mano, está para el fin de la siguiente semana. Me parece que está para el sábado, el domingo, en horas que ustedes pueden incluso dar. Yo la dejo abierta a la prueba de unidad para que ustedes puedan darle en unos 20 minutitos el rato que llegue la luz y listo, ¿sí? No pasa nada. Entonces, con eso queda la evidencia al finalizar la primera unidad. Y así la segunda unidad. Aquí ya vamos al proyecto de investigación, ¿sí? También estaba en una semana, pero sí lo vamos a dejarle un poquito más de tiempo para cogernos una semana de acá, de la tercera, y también apoyarnos aquí en esta segunda semana. Me parece que este proyecto lo tenemos que presentar en esta unidad. No lo vamos a presentar en la segunda semana porque no avanzamos en una semana. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, yo les voy a hacer conocer lo que es un plan de trabajo, cómo trabajar ya desde el tema,
el problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, ¿sí? Ya voy a ir yo considerando todo el plan de trabajo para que ustedes puedan trabajar y voy a hablar un poco sobre las fichas y anotaciones y cómo redactar, ¿sí? Aquí vamos a desarrollar un proyecto de investigación cumpliendo con toda la normativa. Ahora bien, aquí hay a lo mejor tengan alguna pregunta. Hay las estudiantes que ya estuvieron realizando la tesis, ¿cierto? Hay algunas compañeras que ya están realizando tesis. Como ellas ya tienen su proyecto, a lo mejor lo tienen que subir para yo poderlos ir revisando, pero o le pueden ir haciendo ajustes a ese proyecto conforme vamos a ir trabajando. Por ejemplo, tenemos que estar claritos cuál es la línea de investigación, ¿sí? Y si el proyecto que ustedes presentaron está acorde al reglamento del régimen de la Universidad Nacional de Loja, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algunos ajustes y considerar algunos artículos. En este caso, el más importante es el artículo 255, ¿sí? Que habla de la investigación formativa en el cuarto nivel. ¿Por qué cuarto nivel? Porque ustedes son de maestría. Ya no es el mismo artículo que se lo considera en pregrado. Entonces, ya consideramos este artículo que está dentro del régimen, el reglamento del régimen académico, sí, pero tenemos que revisar ese artículo. Y eso en lo que es en contacto con el docente. Y lo que tiene que ver con práctico experimental, vamos a hacer un cuadro. Yo les había puesto aquí en en una herramienta informática que creo que la mayoría la manejan y si no vamos a enseñarles a manejar. Pero lo que sí ese cuadro, en esta herramienta la vamos a hacer o vamos a colocar los pasos que se utilicen para un proyecto, pero acorde al reglamento del régimen académico de la UNL, ¿sí? Y pues obviamente nos toca ir poniendo en práctica esta estructura del proyecto, considerando la línea de investigación de posgrado, no de pregrado, ¿sí? No se me vayan a confundir las niñas que estamos todavía recién saliditas de pregrado, ¿sí? Con el posgrado ya. En el aprendizaje autónomo vamos a revisar bibliografías complementarias, leer, recolectar, bueno, hay alguna información e ir elaborando ya el proyecto de investigación. No nos vamos a graduar con eso porque obviamente necesitamos mucho más tiempo, pero por lo menos va a quedar un proyecto establecido como evidencia de esta asignatura. ¿Sí? Eso es en sí lo que vamos a hacer. Para ello, bueno, vamos a ir buscando incluso los temas que sean escogidos por ustedes mismos, que les guste, que se empoderen. Ese proyecto pueden a futuro ustedes ejecutarlo y pueden tranquilamente ya cuando estén fuera de su maestría ejecutar ese proyecto y obviamente de ese proyecto ya pueden escribir su artículo, su libro, ya pueden tener alguna información que ustedes necesitan saber, etcétera, ¿no? Y en la unidad 3, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos 2 semanas, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es revisar la tesis, bueno, en este caso ese es el contenido, ¿no? El tema, definición y revisión de tesis desarrollada, pero como no todos van a tener la tesis, entonces, ¿qué nos toca? Trabajar para el examen complexivo. Entonces, aquí vamos nosotros a hacer, le vamos a cambiar, vamos a revisar la tesis, pero de los que van a graduarse con tesis. De los que no, vamos a coger y vamos a hacer las agrupados preguntas, unas 100 preguntas, por ejemplo, y vamos a repasar entre ustedes. Vamos dependiendo de las asignaturas que hayan tenido, vamos a coger y vamos a ir repasando para que ustedes puedan, las preguntas para que ustedes puedan tranquilamente dar la prueba, el examen complexivo, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, ya definir y revisar la tesis para el desarrollo del cumplimiento al requisito de titulación, estaba como contenido, pero yo creo que aquí vamos a cambiar estas actividades porque aquí lo que voy a hacer es más esto de aquí, ¿sí?
Esto de aquí es lo que vamos a hacer. Revisión de avances de la tesis para quienes están haciendo tesis y para quienes no, vamos a prepararnos y brindar todas las orientaciones para el examen complexivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, y en cada una de las unidades, al finalizar cada unidad, tenemos una prueba, nada más. Aquí las estrategias metodológicas son actividades, bueno, ya actividades basado en problemas, proyectos basado en la práctica, resolución de problemas, manejo de bases bibliográficas, sí, orientación a lo mejor si alguien quiere hacer un estudio de caso, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando en los tres componentes, ACD, APE y AA, ¿sí? ¿Qué materiales necesitamos? Obviamente las clases por Zoom, el ELSA, para poder hacer las actividades. Vamos a hacer el uso de las TICs, obligatoriamente nos toca porque su maestría es virtual. Vamos a hacer actividades en contacto con el docente, debates, trabajos grupales. Bueno, no sé si los wikis vayamos a utilizarlos, pero lo que sí vamos a hacer es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, presentamos el proyecto y estamos nosotros ya al otro lado. Y repasamos para lo de las pruebas. Ya. Y aquí está esto que por lo general siempre me preguntan, los criterios de la evaluación de la asignatura. Tenemos los tres componentes, 2 puntitos para el aprendizaje asistido por el profesor, que es el ACD, 2 puntitos para el práctico experimental en cada una de las unidades, 2 puntitos para el AA, actividades autónomas, y la evaluación, que es la que más puntaje tiene, es la evaluación y que no, espero que no se les olvide de dar esta pruebita al finalizar cada unidad, aunque ya tenemos en el grupo, yo ya les voy a recordar que está aperturada para que puedan dar la prueba, ¿sí? De cada unidad, que es la que tiene mayor valoración. En cada uno son una unidad, 2 unidades y 3 unidades, ¿sí? Y aquí tienen la bibliografía básica por si ustedes necesitan ampliar información, cómo se hace una tesis de Humberto, ¿sí? La metodología de la investigación de Hernández Sampieri, que también la he puesto como bibliografía básica, y cómo hacer una tesis de maestría y doctorado, que es lo que ustedes necesitan, de José Luis Arias González. ¿Sí? Y está actualizadita como pan caliente porque está del 2020 que ustedes tranquilamente pueden utilizar. Y tenemos también bibliografía virtual que pueden ser utilizado por ustedes. Los resultados de aprendizaje, ustedes van a poder, al finalizar, van a poder desarrollar, planificar los proyectos de investigación de interés, de que a ustedes les interese, y a la vez van a diseñar las herramientas que les permita recoger datos para su proyecto. Sí, entonces vamos a ir aprendiendo. Está firmado y estaba también la firma, el que está en su ELSA, está firmado por la directora de la maestría, nada más que este era el que yo lo había cogido cuando recién le envié a ella. ¿Alguna pregunta, chicas, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que vamos a hacer en las 3 unidades? Demora estaba inminente, Ángela más allá. ¿Alguna inquietud que tengan? Vamos con el siguiente paso, ¿ya? A ver, Ángela más, Ángela para justificar, para ver que he llegado atrasado, si no me olvido. Listo. Luego de socializar el sílabo, voy a proceder a socializarles el objeto de aprendizaje, ¿sí? Y ustedes lo tienen ya en el EVA, no sé si lo pueden, en el ELSA, no sé si lo pueden, revisar. El objeto de aprendizaje, ¿sí lo han revisado?
No lo han revisado, creo, al ELSA, ¿no? Ya, yo voy a proceder a compartirles el objeto de aprendizaje para que nos vayamos familiarizando. En el ELSA, ustedes tienen la asignatura que les corresponde en este mes, ¿no es cierto? Porque están al finalizar, creo, ya la asignatura anterior. Entonces aquí tienen la elaboración de informes de investigación, que es le hacen un clic y automáticamente les sale este cuadrito donde dice Maestría en Educación Inicial, que ustedes ya tienen. Aquí tenemos los anuncios de mi parte que les corresponde a ustedes. Yo les puse ya un saludo, las orientaciones, cómo vamos a trabajar. Aquí tenemos un link primerito les puse eso, que me informen sobre el horario de la energía eléctrica, que me parece que cambiaría desde la otra semana. Entonces ustedes simplemente lo copian o ingresan a este link que está aquí y ahí está su nombrecito. Donde está su nombrecito, ponga el horario de, de luz que tiene del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo, para yo poder incluso ir considerando dentro de las asistencias, ¿sí? Y de los trabajos que vamos a hacer. ¿Estamos claros ahí? No sé si alguien copia esto y a ver desde sus lugares, a ver si se les apertura, o de pronto tengo que hacer nuevamente copiar el link para ponerles allí. Profe, creo que nos lo mandó al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es el También mismo. les envié. Sí se les cargó, si pudieron revisar. A mí sí se me cargó, profe. Ya. De la Entonces, plataforma también se abre, doctora. perfecto. Linda Ángela más a los tiempos que la veo. Tengo algunas estudiantes. Me da mucho gusto verlas a los tiempos por este medio, aunque sea de lejitos. Ya, para la comunicación permanente tenemos un ID, sí, que incluso aquí les puse que prácticamente viene a ser el de las tutorías virtuales o para dar orientaciones semanales. Sí, yo voy a estar prácticamente los días miércoles, jueves y viernes para ustedes. Voy a estar ahí después dependiendo de los horarios. Yo trabajo hasta las 6 de la tarde, yo pasado 7 de la noche. Si yo tengo luz, me conecto inmediatamente con ustedes para estar alguna información, alguna pregunta, alguna cosa. Salvo que no tenga luz, porque no sé cuál va a ser el horario en sí desde la otra semana, sí, yo les comunicaría cuál es mi horario de luz que tengo y el horario que yo puedo contactarme con ustedes, ¿sí? Para que se puedan ustedes también, de acuerdo a sus horarios de luz, podernos estar presentes en estas tutorías que se va a brindar, ¿ya? Y también tenemos otro ID que es solo para las clases como el día de hoy, que es el mismo ID que lo compartí hoy día, ¿sí? Entonces ahí tenemos es para sábados y para domingos. Tenemos dos IDs, para tutorías y para el otro que es para lo que son clases mediante esta plataforma, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahí yo creo que no hay. ¿Qué más tenemos? La sala de consultas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden tranquilamente preguntar si algo tienen, alguna situación, alguna consulta, la pueden hacer también, o algo que quieran entre ustedes. Aquí hay una sala, es como decir, tengo una salita para yo poder decir, chicos, nadie, o sea, no me llegó la tarea de alguien, necesito esto. Entonces aquí hay una sala de consultas. Sí, yo tranquilamente podemos ver nosotros aquí, discutir algún tema, alguna situación, aquí, tus dudas, todo aquí, inquietudes. Luego tengo la planificación. Dentro de la planificación, aquí tengo el sílabo, por si acaso alguien necesite revisar para que vayan viendo temas o algo. Aquí está el sílabo, solo le pone descargar y ya está. Su objeto de aprendizaje, aquí hay una guía, inclusive que ustedes una guía que ustedes la pueden descargar para que puedan ir revisando las temáticas, ir familiarizándose con las actividades que vamos a ir haciendo, ¿sí? Y aquí tenemos un libro guía. Yo le he puesto más bien un libro guía, un libro base que ustedes lo pueden descargar
está en justo para que desde el Google Drive puedan ustedes revisar algunos documentos, no solo un libro, sino algunos libros que les va a servir a ustedes dentro de la investigación, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Eso dentro de lo que tiene que ver con este apartado, ¿sí? La planificación. Aquí tenemos algunas actividades y recursos por unidades. La unidad 1, ¿sí? Ya tengo yo algunos recursos que ustedes pueden ir viendo estos videos, ¿sí? Ir poniendo en práctica para que puedan inclusive apoyarse con esta herramienta que es muy útil, al menos me ha parecido muy, les voy a indicar cómo trabajar, que se llama Mendeley y que nosotros lo utilizamos los investigadores para ir recopilando toda la información que necesitamos para escribir libros, para hacer artículos, para hacer proyectos, etcétera, etcétera. Entonces yo les he dejado cómo nosotros descargar esa herramienta que es súper necesaria para ustedes, ¿sí? Y aquí tengo para el práctico experimental también que hay otra de las actividades, por ejemplo, cómo vamos a hacer la búsqueda bibliográfica de artículos. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Y tenemos aquí, bueno, lo de la evaluación sumativa que ustedes ya saben al finalizar cada unidad que tienen que ir haciendo. Aquí pueden ayudarse, por ejemplo, con algunos recursos para buscar, que se llaman los mejores blog buscadores académicos de investigación para trabajos de investigación. Y aquí tenemos otro recurso que les puede servir que pueden estar ustedes revisando también, ¿sí? Eso en esta parte. Tenemos aquí lo que va a ser lo de las tutorías. Yo le había puesto el día domingo de 9 a 10, pero esto ya les voy a cambiar. Va a ser el miércoles y el jueves y el horario lo vamos a dejar acorde a conforme ustedes me vayan a indicar qué días tienen luz, ¿sí? Se ha considerado un canal de comunicación, ya ustedes ya saben cuál es el de las tutorías, que es el que vamos a trabajar a través de video colaboración por Zoom, ¿sí? Eso, aquí ustedes pueden ir viendo en el lado de su escritorio, ¿sí? Aquí en el navegador. Aquí tenemos todo lo que vamos a hacer. Pueden ir ustedes viendo cuáles son los participantes, ahí van saliendo automáticamente las calificaciones. Aquí recién estamos, mire, a mí se me activa que estoy como con una tutoría, ¿sí? Porque estaba establecido así el horario, pero ya le voy a cambiar esa actividad porque ya no es tutoría, son clases normalmente, ¿sí? Aquí tengo las tareas CD, la búsqueda de material. Aquí tenemos el AP y tenemos el A, ¿sí? Y la evaluación. Aquí tienen que ir para dar la prueba, ¿sí? Aquí ustedes van cuando corresponde. Déjenme ver para cuándo les avistaba. Está, a ver, dura 20 minutos. Aún todavía no está. No tiene nada aquí. Les he puesto nada para cuándo estaba. Esto de la evaluación, la evaluación. No está la Para el fecha. jueves. Para el jueves está. Entonces, mire, tengo que cambiarle esa fecha y tengo que ponerla para hasta el día sábado que ustedes, sí, hasta el día sábado que ustedes prácticamente casi concluimos ya con la primera unidad para que den esa prueba, ¿sí? Y la tarea también está para el jueves, doctor. Hasta para el día jueves. Sí, me parece que yo les dejé tiempo, eso sí me acuerdo que les dejé tiempo, ¿sí? Entonces ya la voy a poner igual así mismo para que ustedes puedan presentarla el día sábado mismo, las dos actividades, ¿ya? Así, aquí está. Se abre el jueves y se cierra el jueves, entonces no, yo tengo que cambiarle aquí para que sea el día sábado, ¿ya? Más por esta situación de la luz que tenemos. Y así la segunda unidad. Vamos a la segunda unidad, ustedes se encuentran todo lo que tienen aquí, ¿sí? Y tercera unidad, tenemos todas las actividades que tenemos que ir haciendo acá, ¿ya? Solo las fechas nomás que a veces hay que ir modificando. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto, bueno, ya creo que ustedes lo vienen manejando desde un inicio. A ver, déjeme corregirle que me parece que ingresaron otras compañeritas de una vez para no olvidarme. A ver, estaba Ángela Maza.
Además a Ángela. ¿Alguien más entró, me parece? No sé. Yo, doctorita Miriam Paredes, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Miriam Paredes? Miriam. ¿Alguien más? Sí me llegó la luz, doctorita, por Ya, no hay sí. problema. ¿Alguien más? Tengo 3 compañeros todavía que están sin luz. Mari Cruz ya llegó. Sí, ya. Solo 3 compañeros que tenemos que estamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Dejar de compartir, ¿no? Vamos a pasar entonces libro base ya. Vamos a empezar a explicar la clase de de la revisión bibliográfica, ¿sí? Y vamos a ir haciendo un ejemplo. Son 9:18. No sé a qué hora se nos irá a ir la luz, por eso me da un poco hasta de miedo coger y cerrar y nos vayamos a quedar sin luz. Ya, déjenme compartir con ustedes. Ya, a ver, aquí sí quiero que presten mucha atención. Si tienen dónde ir haciendo apuntes, dónde ir anotando, vayan anotando. Sí, aquí vamos nosotros, si bien es cierto, a iniciar la clase del día de hoy explicando todo lo que tiene que ver con las fuentes, revisión de fuentes bibliográficas, sí, la búsqueda de material, que pues obviamente para muchos es un poco compleja cuando no tenemos la luz, ¿no? Porque cuando tenemos la luz y hay el internet es mucho más fácil. Pero aquí tenemos, por ejemplo, esta información. La búsqueda de material es bastante sencillo y simple, al menos, bueno, ya para quienes estamos en esta actividad. Dice, es la tarea simplemente de encontrar información que sea relevante, que sea necesaria, importante, sobre cualquier tema de mi interés, ¿sí? Ustedes pueden buscar de cualquier tema que sea de su interés. A ver, Dianita, espéreme que está pidiéndome que le... A ver, Diana está solicitando grabar en su equipo. Aprobar. Ya, ya le permití para que pueda grabar Diana. Listo. Sí, aquí nosotros en la búsqueda de material les decía que podemos buscar, es simplemente una búsqueda relevante, necesaria, importante, de cualquier tema que a nosotros nos guste, ¿sí? En la bibliografía de la investigación disponible. Pero nosotros siempre necesitamos contar con esto de aquí, la accesibilidad a las fuentes, ¿sí? Cuando hablamos de la accesibilidad a las fuentes, a veces es un poco complejo porque no todas las personas que hemos escrito, que tenemos artículos, permitimos a que las demás personas tengan el acceso. Es como ahorita la compañera me pide el acceso para grabar, obviamente yo se la tengo que otorgar, ¿sí? Pero si yo no pudiera o qué sé yo, no pudiera grabar, ¿no? Entonces, en este caso, esta accesibilidad es lo que a veces se nos dificulta. Nos dice que la accesibilidad a las fuentes son los instrumentos de que nos valemos para nosotros poder estudiar un objeto, ¿sí? Son elementos que posibilitan tener datos necesarios para el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, nosotros cogemos un libro, leemos, ¿sí? Es mucho más fácil cuando lo tenemos en físico, pero cuando queremos descargar un libro, a veces no nos permiten, no nos autorizan porque tenemos o que subir más información, más bibliografía, o simplemente no nos lo permite. Entonces, tenemos que ver porque allí tras de ese libro hay un dueño, ¿sí? Y tiene ese dueño para escribir un libro tuvo que tener el ISBN que todos conocemos en los libros que existen, ¿no? De un libro. Y prácticamente nos viene como una especie de código, ¿sí? Aquí tenemos como un código que nosotros lo tenemos que escanear para que nos puedan permitir, incluso pedir autorización para que sea más accesible. Y cuando se trata de un libro, ¿sí? Los primeros 3 números corresponden a lo que tiene que ver que si son un libro o no.
¿sí? Siempre tiene que ser con 978, ¿sí? Depende del país donde sea, los siguientes números corresponden al país de donde es escrito ese libro. Los otros dos numeritos corresponden al sello de la editorial. Los siguientes 4 números corresponden a un correlativo del título, o sea, todo está por menor, no es que le ponen cualquier número, no. Aquí en el último número tenemos el dígito de control, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esos numeritos que están en la parte de abajo oye, en la parte sí, en la parte de abajo siempre suelen estar. Necesita de que haya un dueño tras de eso, hay un editorial, hay un dígito, es para que no se repitan desde los diferentes personas que escriben y están haciendo este tipo de trabajo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunas fuentes y las he clasificado de esta manera para que ustedes puedan ir entendiendo. No todos los libros prácticamente algunos tienen diferencias. Por ejemplo, si hablamos de libros de novela, son libros de novela, ¿sí? Libros de poesía, libros de teatro, libros que solamente son de ensayo, libros de cartas, autobiografías, son libros, ¿sí? Libros filosóficos, libros científicos, técnicos, estadísticos, actas de congresos, atlas, son libros, todos esos son libros. Si hablamos de obras de referencia, obras, si nosotros ya hablamos de diccionarios, de enciclopedias, bibliografías, si nosotros allí ya cogemos y hablamos de bibliografías, esas son las obras de referencia. Hay también los manuscritos o material inédito, ¿sí? Estos, por ejemplo, manuscritos de autores famosos que ya a veces incluso están dentro de lo que tiene que ver un poco más considerados como que también tienen que llevar ese código, ¿sí? Pero ya son libros que los hacen a través son escritos por ellos, por esas personas, ¿sí? Por ejemplo, las tesis de los doctorados son hechos por ustedes, ¿sí? Las tesis, incluso hablamos de informes de investigación, monografías y escritos inéditos, ¿sí? Y esto de aquí podemos cualquiera, sea de libro, podemos sacar un artículo, sea de obras de referencia, podemos también tener artículos, sea de manuscritos o de tesis o de investigaciones, también puedo hacer un artículo, ¿sí? Y los podemos publicar a través de revistas, a través de algunas editoriales, pero va a ser de autoría propia de ustedes, ¿sí? Hablamos también dentro de las fuentes, hablamos también de los impresos, o sea, los programas, los folletos, los mapas, las cartas, etcétera, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, yo aquí tengo, hay publicaciones periódicas que las hacen cada semana, cada mes, cada 15 días, cada 6 meses. Entonces, depende del editorial, depende de los dueños de las empresas para que puedan ir haciendo las publicaciones. Sí, los diarios, los boletines de organismos, consejos para profesionales, etcétera, etcétera. Sí, y ahí tenemos, por ejemplo, Redilac, Latam, sí, es una revista latinoamericana de ciencias sociales y humanidades. Aquí podemos nosotros publicar de todo lo que nosotros queremos. Hay revistas latinoamericanas de educación infantil. Mire, esta de aquí, por ejemplo, a ustedes les corresponde mucho, muchísimo escribir en estas revistas latinoamericanas de educación infantil porque nosotros podemos también conocer y leer sobre esa información, sobre lo que sucede, experiencias, tesis, lo que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de una revista como tal, también, o un artículo, sí, también tienen asimismo su propio código, tienen lo que significa el ISSN, ¿sí?
Entonces, aquí nosotros podemos ver una diferencia de este código, ¿sí? De este ISSN de la revista, ¿sí? Con el dígito de control. Siempre va a terminar en esta parte de aquí, porque aquí hablamos de un fascículo, número de un fascículo. Eso les comento porque a veces nosotros vemos esto, pero no sabemos qué es lo que significa, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Y cada uno tiene estos prefijos, esto, mire, ¿sí? Es diferente a lo que veíamos en este de aquí, porque estamos hablando aquí de un libro, ¿sí? Aquí hablamos de un libro, aquí hablamos de una revista, ¿sí? Hablamos, es diferente, ¿ya? Pero como no solamente hay libros y hay revistas, sino también hay documentos que son gubernamentales, donde viene todo lo que son las leyes, los artículos, ¿ya? Sí, constituciones, decretos, ordenanzas, actas, etcétera. Mire, que aquí nosotros tenemos otro tipo de información, donde esto también son documentos que pertenecen a lo que son fuentes, ¿sí? Todo esto son fuentes bibliográficas que nos sirven, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos el Código Civil ecuatoriano, ¿sí? Que nosotros tendríamos que revisar un poco a ese, el Código Civil Comercial de la Nación, que es el más amplio, etcétera. Entonces, también tenemos nosotros, y son fuentes que nos sirven para poder ir trabajando. Seguimos con las fuentes. Mire, tenemos fuentes bibliográficas de obras literarias. Todo lo que tiene que ver con pinturas, obras de arquitectura, la música, etcétera. Incluso nos dice los audiovisuales, lo que son películas, ¿sí? También podemos nosotros utilizar como bibliografía videos, podemos utilizar incluso audios, podemos utilizar programas de TV, de radio, etcétera. De por ahí podemos sacar información para nuestro proyecto de tesis. No siempre tiene que ser de un solo libro, sino también podemos sacar de estas fuentes, ¿sí? Hablamos también de estas fuentes que son en base a comunicaciones orales, o sea, de los cursos que ustedes han seguido, de los seminarios, de las clases teóricas, de las conferencias que se da, que escuchan ustedes, también son fuentes en donde podemos nosotros considerarlas, rescatarlas para nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Tenemos comunicaciones personales, que son las cartas, las entrevistas, las conversaciones con sus compañeras, con sus colegas, con sus maestros, medios electrónicos, bases de datos digitales, el Internet. Bueno, y aquí tenemos nosotros información, tenemos un árbol de información donde podemos conseguir de diferentes herramientas tecnológicas, no sé, criterios o información relevante para hacer nuestro proyecto, ¿sí? Siempre nos dice que lo mejor inclusive dentro del Internet para encontrar libros, artículos, revistas, es del Google académico, ¿sí? No del Rincón del Vago, sino del Google académico, ¿ya? Entonces, mire que si busca, es un buscador de calidad, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros también ya empezar nada que Rincón del Vago, sino ya vamos directo al Google académico a buscar un artículo, algo que nosotros querramos, ¿sí? También tenemos fuentes en cuanto a lo que tiene que ver con las patentes, registros, descripción de inventos patentados, que que seas de usted, de las personas que necesitamos eso. Sí, hay personas que dicen, yo creé mi centro, pero yo ya lo patenté. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso es la dueña exclusiva usted. No puedo yo copiarle su patente y venir y transcribir acá, porque tengo que tener la autorización, la accesibilidad del permiso de usted para yo poder retomar parte y ponerla a usted como referencia, porque usted es la dueña de ese centro, ¿sí? De un logo, de un, no sé,
de lo que ustedes busquen. Eso se llama las patentes, ya están registrados, usted es la dueña de eso, ¿sí? Experiencias de laboratorio es otra de las fuentes que podemos nosotros considerar, los experimentos, los ensayos, las observaciones, las mediciones, ¿sí? Y las experiencias de campo, que no podemos dejar de lado tampoco porque estas experiencias de campo son incluso importantes porque hemos recolectado materiales incluso a veces decimos como con más precisión, con experimento. Dice incluso encuestas, muestreos, mediciones, relevamientos, ¿sí? Entonces, estas experiencias de campo también son válidas para retomarlas, rescatarlas para mi trabajo de investigación, ¿sí? Cómo logré a que el niño mejore su comportamiento, es una experiencia que lo hice yo y me resultó de eso también, lo voy a poner acá, ¿sí? Y al final nosotros logramos clasificar todas estas fuentes de acuerdo a su relación del objeto de estudio como investigadores en primarias o de primera mano, fuentes secundarias o de segunda mano, fuentes terciarias o de tercera mano. ¿Cuáles son las primarias? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Aquí tengo las primarias. Sí, estas fuentes, por ejemplo, cuando hablamos de primarias, estamos hablando de la información directa de primera mano. ¿Sí? Nosotros hablamos dónde encuentro esta información de tercera mano, dónde encuentro información de segunda mano, dónde encuentro la que es así auténtica, real. Sí, nosotros inclusive podemos irnos dando cuenta que están aquí las de primera mano de los antiguos, de las personas que incluso cuando recién escribieron los libros, aunque ya están casi lo más derretidos, pero esa es la fuente de primera mano. ¿Sí? Yo no puedo poner que esa es fuente de segunda mano porque no es de primera, es porque la hicieron hace mucho tiempo y son personas de documentos originales que salen. ¿Sí? De ahí vienen un montón de copias ya vienen a ser de segunda mano, vienen de tercera mano, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá está de primera mano. Eso es, cuando nosotros vemos directamente, yo sé decir, cuando vemos directamente, la relación entre la fuente y el objeto de estudio siempre de primera mano va a ser directa, ¿sí? O dice, la fuente constituye el objeto de estudio en sí mismo. Entonces nosotros estamos hablando que entre los datos en bruto y el investigador no se interpone otra interpretación, ¿sí? Son las fuentes que dan testimonio o evidencia directa sobre el tema. Son palabras o escritos originales, ¿sí? Esas son las fuentes de primera mano. A veces de aquí yo puedo tomar, ¿sí? Y si yo escribo un libro, ya sería fuente de segunda mano. ¿Sí? Estoy hablando que ya no es de primera mano, de quienes escribieron. ¿Dónde podemos encontrar? Aquí en toda esta parte que yo les dije, mire, estas son fuentes de primera mano. Una tesis es fuente de primera mano porque es hecha por usted, ¿ya? Tesis de investigaciones, esas son fuentes de primera mano. Sí, hablamos de cartas. Usted escribió su carta a su enamorado, a su esposo, a su padre, a su madre, qué sé yo. ¿Sí? Fotografías. Usted tomó, sí, la fotografía de sus hijos cuando estaban pequeñitos, son fuentes de primera mano. Los discursos, las entrevistas. Lo que yo estoy compartiéndoles ahorita a ustedes, escríbanme en el chat. ¿Es de primera o de segunda mano? ¿O de tercera mano? ¿De qué sería? Mira, Escríbanme en el chat. ¿Ah? ¿De primera, de mira, segundo o de tercero? A ver, ¿qué dicen? ¿Pero por qué? yo lo estoy escribiendo, o sea, nadie me está copiando. Es mío, es personal, es propia. Es propia, claro. Ujú. Pero lo que yo les estoy compartiendo aquí en la diapositiva, Y segunda, de segunda o de tercera puede ser, no tercera sé, puede ser. porque yo inclusive, ¿sí? Esto de aquí
Yo lo tomé de otros documentos, de investigaciones, de libros, de diferentes libros. Entonces ya no es de primera mano, es de segunda, es de tercera, etcétera. Muy bien, gracias, Miri. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros cogemos y revisamos aquí toda esta parte de lo que tiene que ver estos de aquí, diarios, fotografías, discursos, esto es de primera mano. Los correos tradicionales, ¿qué pasa si le llega un correo a usted? ¿Sí? Yo le envío un correo y usted se lo coge y lo reasigna para otra persona, ¿sí? Si yo le envío, es de primera mano. Si usted lo resigna, ya es de segunda mano. Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí, chicas, lo que es las fuentes de primera mano? Sí, doctora. Sí, ya me van a decir, incluso cuando escriben canciones, ahí hablamos de autobiografías, de novelas, en artefactos, por ejemplo, hablamos de pinturas, esculturas, certificados, diplomas, ¿cómo se llaman? Los nacimientos, el bautismo, la defunción, etcétera. Eso es fuente de primera mano, ¿sí? Ahora, esto de aquí, ¿qué tipo de fuente será? ¿De primera o de segunda mano en esta fotografía? ¿Será de primera o de segunda mano? Hablamos de Wikipedia, hablamos de un diccionario escolar, ¿sí? ¿De Mira, dónde? ¿Ah? diccionario de primera. El diccionario es de primera o de segunda. ¿Qué dicen las demás compañeras? A ver. Ah, no, es de segunda, de segunda. Ujú, Claro, tiene significados de De diferentes. segunda, doctora, porque me imagino que hayan puesto una fecha exacta y entonces al reproducir exacto. ya es otro día. Esto es de segunda mano. ¿Por qué? Porque para hacer el diccionario escolar puede incluso estar actualizada la fecha. Y si ya está actualizada la fecha es porque anteriormente hubo algo, ¿sí? Entonces es de segunda mano. Y aquí vamos. Cuando nosotros hablamos de de las fuentes de secundarias o de segunda mano, estamos hablando de que cuando se trata de algo que otra persona dice acerca de un objeto de estudio, cuando entre los datos en bruto y el investigador interviene la interpretación de una segunda persona, ¿sí? Contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados. Por eso ya viene a ser de segunda mano. Y aquí tenemos los libros de texto, ¿sí? Los libros que les da o les comparte el Ministerio de Educación ya son de segunda mano, ¿sí? Los resúmenes no sé, de algo que vayan a hacer, ya es de segunda, enciclopedias, diccionarios, biografías, comentarios, reseñas, críticas literarias, enciclopedias, etcétera. Entonces, esto ya es de segunda mano, ¿sí? Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿sí? Ambos proporcionan evidencia sobre la historia. Esto es de primera mano cuando nosotros vemos directamente, pero ya de segunda mano es cuando yo ya retomo de lo que vi y escribo. Y de aquí, digamos, pasa a otra persona, también ya es, vamos, de tercera mano, ya no es de segunda. Sí, tenemos algunos ejemplos. Los libros, por ejemplo, son de segunda mano, la mayoría de los escritos. Alguien dice es que es mío, es original, pero para escribir ese libro debió haberse basado en otros libros, en otros documentos. Entonces ya no es de primera mano, los libros son por lo general de segunda mano. Las revistas, estadísticas, el Internet, por ejemplo, es en algunos casos ya van haciendo algunos cambios del Google, del Excel, del Mozilla, entonces ya vamos nosotros haciendo un arreglo, una modificación. Y cuando hablamos ya de tercera mano, estamos hablando de la tercera persona, ¿sí? Interpreta lo que dice una segunda sobre el objeto de estudio, contiene información sobre fuentes secundarias y remiten a ellas. Son parte de de la sección de referencias de una biblioteca. Sí, y ahí nosotros hablamos ya de índices, directorios, guías, bibliografías y catálogos. Ya estamos hablando de otras cosas que son, aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, ¿sí?
Ya, inclusive el hecho de que utilicemos el internet ya se nos ha hecho el celular mucho más fácil. Copiamos, escaneamos el código y está listo, pero ya es una tercera mano, ¿sí? Ya hablamos las introducciones, ya vamos hablando de lo que tiene que ver con lo del internet, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya solo hacemos copia y pega, ¿sí? Por ejemplo, el tratamiento parlamentario del aborto. Fuentes primarias. ¿Qué sería? Las actas de sesiones del Congreso, las grabaciones de los discursos de los legisladores, las fuentes secundarias, los artículos aparecidos en un periódico comentando el tratamiento parlamentario del tema y las fuentes terciarias ya serían los comentarios de un locutor de radio que extrae las noticias del periódico. Si se dan cuenta cómo va avanzando el tema lo pongo, pero mire las fuentes primarias de dónde son. Son las actas, las fuentes primarias. Las secundarias, los artículos que vamos nosotros, que incluso ya viendo ahí, considerando. Y las terciarias, los comentarios, los chismes. ¿Sí? Ya vamos ahí a esta tercera parte. ¿Ya? La investigación bibliográfica o documental, entonces, chicos, como para ir concluyendo esta parte, siempre va a ser o consistir en una revisión de material. Vamos a revisar el material bibliográfico con respecto al tema a estudiar. Y se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. Entonces, es un paso esencial para nosotros poder ir trabajando, porque necesitamos leer, necesitar tiempo, necesitar luz, necesitar internet e ir revisando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, voy a dejar de compartir y vamos a ir haciendo como un ejercicio y vamos a ir viendo cómo nos va. Vamos a ver, son 9:44. Cuéntenme antes de nada, ¿hasta qué hora saben tener clases por hoy día? ¿Cómo saben trabajar? ¿Tienen un espacio de receso? No sé, alguien, la presidenta de Paralelo, ¿cuál es? Sí, sí tenemos unos minutos de receso, doctor. Ya, sí, porque pues nos toca trabajar un poquito más. Entonces, son 9:44. Tomémonos un cuartito de hora, ¿sí? De paso nos vamos, nos estiramos también un poquito y luego nos tomamos un vasito de agua y luego sí, venimos para hacer la actividad que vamos a hacer del ejercicio en práctica, ¿ya? De ¿Estamos? acuerdo, doctor. Listo. Quizás no se nos va la luz.